Entonces, retomando el saludo, muy buenas tardes a todos. Pues como lo mencionaba Vanessa, la idea con la presentación de hoy es compartir la experiencia en uno de los proyectos que hemos trabajado, específicamente la evaluación de efectos locales o de respuestas de sitio para un edificio residencial, pues acá en el Valle de Aburrá. Entonces, pues lo que quiero es como ir mostrando la metodología que aplicamos, los resultados que obtuvimos, pero al mismo tiempo dando como una breve descripción de los conceptos básicos pues, que están como involucrados dentro del análisis y asimismo pues como el software que utilizamos. Entonces, lo primero es efectivamente hablar de qué son los efectos locales. Y pues resulta que los efectos locales son aquellos efectos, valga la redundancia, que se presentan durante un sismo y corresponden a los cambios que experimentan las señales de ese sismo como consecuencia de las condiciones particulares de cada sitio. Y es que, como lo tenemos acá copiado, es que la presencia del suelo modifica generalmente el contenido frecuencial de la señal sísmica y aumenta la aceleración máxima en superficie. Entonces, esto está condicionado por algunos factores o muchos factores, dentro de los cuales nosotros podemos mencionar que los que más peso van a tener es el tipo de suelo, los espesores de suelo, la disposición estratigráfica. Esos tres básicamente estamos hablando del perfil estratigráfico del suelo, también de la rigidez del perfil de suelo, que lo podemos evaluar en función de la velocidad de propagación de las ondas de corte, que es B sub S, y de los efectos topográficos, ¿cierto? Básicamente, pues esos son como los efectos más fuertes que podemos tener. Perdón, las condiciones que nos van a representar una mayor actuación sobre los efectos locales que pueda tener ese perfil de suelo. Y dentro de la metodología, la idea es evaluar entonces cuatro aspectos fundamentales. El primero está relacionado con el perfil estratigráfico, el segundo con la caracterización dinámica de los materiales. En el tercero tenemos qué escoger o qué seleccionar la excitación sísmica para la cual vamos a evaluar el último punto, con la cual, perdón, vamos a evaluar el último punto, que es la obtención del espectro de respuesta. Entonces, en el caso de estudio que nos vamos a enfocar, es una estructura, es un edificio residencial de 25 pisos, ubicado en el municipio de Bello, en la parte alta de dicho municipio, es decir, en la vertiente occidental del Valle de Aburrá. Y el objetivo entonces es que vamos a obtener el espectro de aceleración en superficie para el diseño estructural de dicha estructura a través de un análisis dinámico unidimensional de la respuesta del suelo, sobre la cual va a estar fundado el edificio. Entonces, para el estudio de efectos locales, digamos que debemos partir que se hace un estudio en conjunto también para diseñar las cimentaciones, ¿cierto? Entonces, de ese diseño de cimentaciones y del programa de exploración y del laboratorio, pues la idea es utilizarlo y complementarlo, buscando como satisfacer las necesidades que necesitamos para poder definir el perfil del suelo en función de las propiedades dinámicas, que es lo que finalmente necesitamos para este caso de evaluación de efectos locales. Entonces, el primer componente es un estudio geológico, el estudio geológico completo que contenga una geología regional y local, una geomorfología regional y local, asimismo pues como un levantamiento o una descripción de procesos morfodinámicos y también muy importante una descripción tectónica, solo que esa la dejé como más hacia abajo para poder como contextualizarlo más en el objetivo que tenemos acá. En este caso en particular, entonces, la compañía ejecutó 4 perforaciones, las cuales tuvieron entre 15 y 41 metros. El resultado de la estratigrafía de esas 4 perforaciones son las imágenes que tenemos acá, tanto a derecha como a izquierda. En la derecha, debajo del logo de JICA, acá en esta zona, pues estamos presentando en cada perforación qué tipo de material encontramos. Superficialmente unas zonas teníamos llenos, otras partes teníamos unos flujos de lodos, pero eso no superaba más allá de los 3 metros. Y debajo de estos encontramos el perfil de meteorización de los metagauros.
al graficar en una sección típica, en esta, por ejemplo, que tenemos acá hacia el lado izquierdo, lo importante acá, lo que queremos resaltar es que para la construcción de este edificio no se realizaron cortes y en su defecto hubo unos puntos donde fue necesario realizar algunos llenos, por lo cual es totalmente representativo desde la superficie este perfil de suelo que encontramos en las 4 perforaciones que realizamos. Y dentro de los ensayos de laboratorio para la definición, digámoslo así, convencional de esa caracterización geotécnica, pues realizamos contenidos de humedad natural, límites de consistencia, granulometrías por tamizado, compresión simple en suelo, en roca, corte directo y compresión triaxial. Cubrimos entonces el primer punto, que era la caracterización del perfil geotécnico o estratigráfico. Ahora en el segundo tenemos que lograr la caracterización dinámica de todos esos estratos que vimos allá, de todos porque como les mencioné era totalmente representativo desde la superficie. Cuando nosotros sometemos, o no, perdón, cuando un suelo se ve sometido a cargas cíclicas, la capacidad que tiene ese suelo para amplificar ese movimiento que está viniendo desde la base rocosa, nosotros la podemos definir o la podemos estudiar o la podemos caracterizar a partir de sus parámetros dinámicos. Esos parámetros básicamente son dos: el esfuerzo acortante, que lo identificamos con la letra G, y la fracción de amortiguamiento con beta. Esos dos parámetros nosotros los vamos a evaluar con el nivel de deformación angular. Y para eso, entonces, para lograr esa caracterización dinámica, nosotros tenemos que hacer unos ensayos de campo y unos ensayos de laboratorio. Esos ensayos de campo generalmente son geofísicos. Específicamente en este proyecto nosotros hicimos dos tipos de ensayos geofísicos, la refracción sísmica y el downhole. Se pueden hacer también REMI, tomografías, crosshole, cualquier tipo de ensayo geofísico que nos permita obtener el perfil de velocidad de ondas de corte con profundidad. Y nosotros realizamos ensayos de triaxial cíclico. También se pueden hacer ensayos de columna resonante que nos permiten complementar la obtención de estas curvas. Los ensayos de laboratorio nos permiten medir tanto el módulo de rigidez cortante como el amortiguamiento. Los triaxiales cíclicos se utilizan o nos van a dar mediciones para deformaciones mayores, mientras que si queremos movernos hacia deformaciones menores, tendríamos que realizar ensayos de columna resonante. Entonces, para obtener o para nosotros poder graficar estas dos curvas para cada uno de nuestros estratos, partimos de la ecuación propuesta por Harding y Nerville, modificada por Otálvaro en el 2005, donde nos relaciona la rigidez al esfuerzo cortante normalizada con la rigidez máxima al esfuerzo cortante de ese suelo, que es un dato que nosotros podemos obtener de los ensayos de laboratorios, igual a 1 sobre esta expresión que nos está relacionando los niveles de deformación y dos parámetros de ajuste. Lo mismo nos ocurre con la curva de gradación del amortiguamiento. Utilizando el modelo de Romo, pues también para este parámetro y en función de las deformaciones y de unos parámetros definidos para calibrar esta ecuación, nosotros podemos encontrar dicha curva. Dentro de la microzonificación sísmica del Valle de Aburrá, dentro de ese estudio, pues se hicieron numerosas perforaciones en todo el área del valle y de esas perforaciones se tomaron muestras y de esas muestras se hicieron ensayos cíclicos de columnas resonantes, se hicieron downhole, todo esto que estábamos hablando, y se presentaron unas tablas para poder obtener esas curvas en función de las formaciones geológicas que podemos encontrar en el valle. Nosotros, si recuerdan nuestro modelo estratigráfico, teníamos llenos antrópicos, flujos de lodos y el perfil de meteorización del Gauro. Entonces, en este caso, a nosotros nos sirve tomar los datos del suelo residual del Gauro y de los flujos de lodos y escombros. Y acá tenemos los parámetros para poder utilizar las formulaciones propuestas para hallar la curva de degradación del módulo cortante y la curva también de degradación del amortiguamiento. Entonces tenemos los parámetros N y M que los habíamos visto en las ecuaciones, nos dan unos
valores de deformación angular máximos y mínimos esperados, y lo mismo en el amortiguamiento. Vamos entonces ahora a mostrar cómo hicimos la caracterización de esas curvas para cada uno de los estratos. Nuestro primer estrato corresponde al lleno antrópico. Si nos devolvemos a la tabla que nos presenta la microzonificación sísmica del Valle de Aburrá, vamos a encontrar que por ninguna parte tenemos llenos antrópicos. Y pues como el estrato no era tan profundo, recuerden que llegábamos hasta 3 metros, pues tampoco hicimos ensayos de caracterización dinámica sobre ese ensayo. Entonces acá recurrimos a otra herramienta para poder definir esas curvas, y son las curvas que presenta Dubrick y Busetic, que las elaboraron en 1991 en función de los índices de plasticidad del suelo. Entonces, como nosotros en nuestra caracterización geotécnica encontramos que esos llenos están conformados por limos y arcillas de baja plasticidad y teníamos índices de plasticidad entre 13 y 24%, a partir de estas curvas interpolamos y encontramos la curva de degradación del módulo cortante y la curva de degradación del amortiguamiento. Entonces, de esta manera logramos obtener nuestras curvas o nuestra caracterización dinámica para el lleno antrópico. En el caso de los flujos de lodos y escombros, acá sí tomamos directamente los datos que nos estaban proporcionando las tablas de la microzonificación sísmica. En este caso también, como era un estrato de 3 metros de profundidad, o sea que va entre los 0 a los 3, recuerden que en algunas perforaciones encontramos los llenos y en otras los flujos, pero no iban más allá de los 3 metros de profundidad. Entonces, bajo esas mismas condiciones, tampoco realizamos ensayos dinámicos sobre ese material y lo hicimos a través de esa información secundaria que nos proporciona la microzonificación. Entonces, tomamos los parámetros, tomamos las deformación máximas y mínimas y encontramos entonces una banda superior, que es la de color verde, y una banda inferior, que es la de color azul. Lo mismo acá, una banda superior, una banda inferior. Tomamos o interpolamos para determinar la curva o el valor medio para realizar lo que llamamos ese como un ajuste, y estas en rojo son las curvas que efectivamente vamos a utilizar para los flujos de lodos y escombros en nuestro análisis de respuesta de sitio o de efectos locales. En el caso del saprolito del Metagauro del Picacho, que es el horizonte 1C del perfil de meteorización de esa roca, ese resulta como el estrato más representativo en nuestro perfil de suelo, porque va más o menos entre los 3 y los 15-20 metros de profundidad. Entonces, sobre este fue que aprovechamos en mayor medida los resultados del ensayo del downhole, que es este perfil de velocidades que tenemos acá. A partir de ese perfil de velocidades de onda de corte, nosotros determinamos cuál es el módulo de rigidez al esfuerzo cortante máximo. Y de ese esfuerzo, y con ese dato, pudimos normalizar los resultados que obtuvimos del ensayo triaxial cíclico, que nos entregaba unos módulos de rigidez para diferentes ciclos de carga y para diferentes ángulos de deformación angular. Entonces, con esto lo que nosotros pudimos encontrar fue la relación entre el módulo cortante dado por el ensayo triaxial sobre el módulo cortante máximo determinado a partir de las velocidades de onda de corte del downhole, y esto pues tiene unos pares de datos que corresponden a las deformaciones angulares. ¿Esto qué nos permitió? Que en primer lugar también tomamos las bandas máximas y mínimas que nos proporciona la microzonificación sísmica, pero en este punto, en este estrato, perdón, añadimos esta información adicional que nos proporcionó el triaxial. Ubicamos los puntos que nos daban esas deformaciones con los módulos para entonces poder establecer un ajuste entre esas tres curvas, que no se nos salieran ni de los valores máximos ni mínimos y que al mismo tiempo tuvieran involucrados los datos que medimos directamente del laboratorio. Entonces, nosotros en este caso, igual para esta curva roja, son los datos con los que vamos a hacer nuestro análisis de respuesta. Ahora, respecto a la selección de la excitación sísmica, hemos evacuado ya dos puntos, entonces, perdón, retomando. La caracterización del perfil estratigráfico y la caracterización dinámica de los materiales. Entonces, el tercer punto es la selección de la excitación sísmica.
Para poder analizar todo el contenido o tener como un mayor margen del contenido frecuencial que puede tener un sismo y su relación que pueda tener con la estructura que nosotros estamos proyectando, entonces lo ideal es considerar tres tipos de sismo. Considerar un sismo de foco lejano que tiene unos periodos aproximadamente de 2 segundos, un sismo de foco intermedio que tiene unos periodos más o menos de 1 segundo y un sismo de foco cercano que tiene unos periodos más o menos entre 0.2 y 0.6 segundos. Entonces, acá lo importante es que los periodos de, los sismos de foco cercano van a estar muy relacionados con los periodos de vibración de estructuras de bajo nivel, los de intermedio con estructuras de niveles intermedios y pues los sismos de focos lejanos con las estructuras de altos niveles. Y pues acá lo importante es que se puede crear la resonancia y por eso es que en algunos casos determinados sismos ocasionan mayor cantidad de daños en edificaciones que tienen aproximadamente las mismas alturas. En nuestro caso, para considerar estos tres sismos y como les decía, tener en cuenta todo el contenido frecuencial, nosotros entonces utilizamos sismos que es los mismos que están reportados en la microsonificación sísmica del Valle de Aburrá. Porque en este punto, digamos que hay un paso adicional que en caso de no tener microzonificaciones se debería realizar, y es un estudio de amenaza sísmica. Y pues dentro de ese estudio de amenaza sísmica es, digámoslo así, otro punto aparte, totalmente, o sigue otros procedimientos que básicamente tiene como objetivo determinar sismos fuentes cercanas, determinar máximas aceleraciones en superficies y determinar periodos de retorno. Nosotros entonces nos remitimos a la microzonificación, donde se identifica que para el Valle de Aburrá son 4 las principales sismofuentes. Tenemos, por un lado, la zona de subducción, que tiene sismos profundos más o menos de 100 kilómetros de profundidad. En la sismofuente Murindó, que es la más cercana que tenemos a Medellín, al área metropolitana. Esa se caracteriza porque tiene sismos superficiales con profundidades menores a 35 kilómetros y pues de ahí se puede rescatar el sismo del 92 en Murindó que tuvo, si no estoy mal, una magnitud de 7 grados y pues causó algunos daños acá en la ciudad. También tenemos la sismofuente del eje cafetero, pues esa todos la conocemos y sabemos que es donde mayor cantidad de sismos importantes se han presentado en el país. Y también muy conocida la sismofuente del nido de Bucaramanga, que se caracteriza por un gran número de sismos, pero que son muy profundos, generalmente son mayores a 100 kilómetros de profundidad y también, por lo general, o rara vez, superan magnitudes de 6. Entonces, estas son nuestras 4 sismofuentes representativas para evaluar nuestros efectos locales en la ciudad de Medellín. Y como les digo, pues este es el producto del estudio de amenaza sísmica realizado en la microzonificación. Si no contáramos con eso, nosotros tendríamos que haber hecho este estudio para identificar las sismofuentes. Entonces, también se determinó que la aceleración máxima del terreno va a ser para un sismo, el más representativo, el de mayor probabilidad de ocurrencia, sería de una magnitud de 6,5 para un periodo de retorno de 475 años. Y en el municipio de Bello, que es donde está localizado nuestro proyecto, se espera una aceleración de 0.25, perdón porque ahí me faltó 0.25 G, 0.25 es la aceleración de la gravedad. Y también se determinó el espectro de amenaza uniforme para el municipio de Bello, que este también va a ser muy importante para nosotros poder calcular nuestro espectro de respuesta. Pasamos entonces al último punto, que es la obtención como tal del espectro de respuesta. Entonces, acá vamos a recapitular y nosotros dijimos que hicimos 4 perforaciones, que en algunas de ellas encontramos unos flujos, que es este color crema, y en algunas de ellas encontramos los llenos antrópicos, que son el color amarillo. En función de esto, nosotros definimos 2 tipos de perfiles. Definimos nuestro perfil tipo A, donde el material superficial son los flujos de lodos y escombros.
y definimos nuestro perfil tipo B, donde nuestro material superficial es el depósito de llenos antrópicos, y pues esos están cubriendo el perfil de meteorización del Metacauro. Acá entonces indicamos los espesores, ya lo habíamos hablado, los pesos unitarios húmedos y las velocidades de ondas de corte. Dijimos que íbamos a tomar los 3 sismos que entrega el estudio de amenaza de la macrozonificación. Entonces, tenemos un sismo de foco cercano que tiene unos periodos bajos. Corresponde a un sismo ocurrido en Armenia y el registro del acelerograma se tomó en un bocatoma en la ciudad de Pereira. El, la sismofuente de foco intermedio es un sismo que se tomó de Costa Rica, porque la red acelerográfica en el país pues no tiene como el suficiente tiempo para poder identificar varios tipos de sismos. Entonces lo que se hizo fue tomar el sismo de un país donde los movimientos ocurrieran por mecanismos similares a los que ocurren en Colombia, que básicamente son dos, son sismos de subducción y sismos interplaca por el movimiento de las placas. Y también lo mismo el sismo de foco lejano, también se tomó de un registro de un sismo de Costa Rica. Para obtener el espectro, nosotros evaluamos entonces 2 perfiles y para cada uno de esos perfiles analizamos tanto el sismo de foco cercano, el sismo de foco intermedio y el sismo de foco lejano. Entonces, en total hicimos 6 análisis o 6 iteraciones. Para eso utilizamos un software libre que es el ERA, que lo desarrollaron en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad del Sur de California. Es muy intuitivo, es básicamente una macro o una hoja pues desarrollada en Visual Basic para Excel. Entonces uno simplemente lo instala como una extensión. Tiene varias pestañas. La primera pestaña va a ser donde vamos a ingresar los datos del sismo. Entonces, nosotros acá debemos copiar los datos del acelerograma, que él viene y nos lo dibuja acá. En una segunda pestaña, nosotros vamos a ingresar nuestro perfil de suelo y nosotros vamos a identificar acá cuál es el tipo de material, material 1, material 2. Para cada uno de estos materiales, nosotros lo vamos a hacer en subcapas de 1 metro y por cada material vamos a definir una pestañita más en donde vamos a meter las propiedades dinámicas de ese suelo. Pues también colocamos el peso unitario húmedo y la velocidad de onda de corte. Estos son los datos que ingresamos acá. Entonces acá, por ejemplo, mostrando lo que fue la definición del material 1, si recuerdan cuando les mostraba las curvas rojas, que son las que finalmente con las que estamos haciendo el análisis, pues los datos de esas curvas son los que venimos y metemos aquí para diferentes niveles de deformación. Pues en este caso, por ejemplo, estamos definiendo en la columna B la degradación del módulo de rigidez y en la columna D el amortiguamiento. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos verificar nuestras gráficas que nos está mostrando acá la rutina con las gráficas que nosotros definimos por aparte en alguna otra hoja de cálculo o en el informe mismo. El programa nos va a mostrar varios resultados, nos va a mostrar las aceleraciones máximas, las deformaciones máximas, las amplitudes máximas, los espectros de Fourier, que esos también los vamos a utilizar, y los espectros de respuesta, tanto en suelo como en roca, que finalmente estos, si nosotros podemos copiar de acá directamente los datos, son los que vamos a utilizar para definir nuestro espectro. Acá entonces tenemos lo que les mencionaba, o lo que definimos ahora, que teníamos perfil A, perfil B, sismofuente cercana, sismofuente intermedia, sismofuente lejana, y lo mismo para el perfil B. Del programa del ERA, nosotros tomamos entonces los resultados del espectro de respuesta en superficie, y esos son los que tenemos graficados acá, y hicimos lo mismo para encontrar los espectros de respuesta en roca. Con estos dos espectros, si nosotros los dividimos, esto es lo que se llama la función de amplificación, y esa función de amplificación es simplemente dividir el espectro en superficie sobre el espectro en roca y nos va a dar las amplificaciones
o el nivel de amplificación que está ocurriendo, que está haciendo el suelo. O sea, esa en sí la respuesta del ciclo. Es la amplificación de esas señales que está haciendo el suelo comparado con lo que viene desde la roca. Y en este caso, entonces, nosotros en esta gráfica lo que podemos ver es que esta curva gris, que es el perfil A para la sismofuente intermedia, y esta curva verde, que es para el perfil B, también la sismofuente intermedia, son los que mayores amplificaciones nos están mostrando. Eso quiere decir que en nuestro caso, en nuestra estructura, la sismofuente más significativa es la intermedia y es la que va a estar controlando nuestro espectro de respuesta. Finalmente, para calcular nuestro espectro en función de la aceleración máxima que esperamos en superficie, nosotros podemos aplicar el método de Newmark, donde simplemente vamos a coger nuestra relación de respuesta espectral, que en este caso va a ser el promedio de todas estas aceleraciones. Eso lo vamos a sumar a la desviación estándar de esos mismos datos por un factor de incertidumbre y por el espectro de amenaza uniforme para el municipio de Bello. Y al hacer eso, nosotros finalmente lo que vamos a encontrar es esta línea naranjada que nos representa nuestra respuesta, considerando las condiciones del suelo específicas de ese sitio. Ese espectro nosotros lo suavizamos un poco para los menores periodos, entonces lo suavizamos acá, como les decía, en esta parte alta, que es esta curva roja, y acá quisimos graficar los espectros que entrega la norma, la NCR 2010, tanto para perfiles tipo B, que es el gris, y tipo D, que es la verde. Y lo que nosotros finalmente obtuvimos es que nuestro espectro en realidad estaba por encima de los espectros reportados en la norma. Pues básicamente esa era la presentación. No, fue un poco corta, pero quería ser como muy claro y como muy específico de esos 4 pasitos que son los necesarios para poder desarrollar esta evaluación. No sé de pronto qué preguntas puedan tener, si ahondamos en algo en específico. Bueno, Jorge, muchas gracias por compartir este tema, digamos que podría resultar de interés particular para muchos de los ingenieros geotecnistas que sé que están dentro del grupo de participantes. Ya que tú también lo has mencionado, entonces me gustaría saber si alguno de nuestros participantes tiene algunas inquietudes particulares acerca de lo que acabo de presentar Jorge, el ingeniero Jorge Andrés, o si de pronto han tenido como experiencias de estudios similares que hayan sido de aplicación también puntual en otras ciudades, por ejemplo, diferentes a Medellín, que se vuelva este espacio un poco también como de retroalimentar las diferentes experiencias. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, tengo una inquietud. Lo que pasa es que mostraste unas gráficas para encontrar la curva de degradación del lleno antrópico. Sí. Y había no sé si lo que dice ahí es la relación de sobreconsolidación. ¿Me podrías explicar a qué se refiere? Sí, no, es total, es la relación de sobreconsolidación. Pues, Dubre y Bucetic hicieron varios ensayos, la verdad no recuerdo el número, y pues ellos básicamente lo que están diciendo es que esto sería válido para arcillas que tengan esa relación, pero pues mira que las relaciones son muy grandes, de 1 a 15, de 1 a 8, pues estamos cogiendo ahí arcillas normalmente consolidadas y sobreconsolidadas. Exactamente, sí, eso estaba viendo que están pues bastante sobreconsolidadas. Sí, es básicamente eso, Lice. Pero es también o sea, nosotros lo tomamos acá porque era como un valor aproximado, por decirlo de alguna manera. Pues uno no debería hacer esto si el estrato representativo fuera ese lleno antrópico.
Lo hicimos porque era algo muy superficial y pues nos da una aproximación al comportamiento que pueda tener. Pero por lo que Sí. vos decís, el rango es muy grande. Ah, ok, no, sí, solo tenía la inquietud si a eso se refería ese OCR o era otra cosa, pero te agradezco mucho, Jorge. A vos, Lisa, muchas gracias. Adelante, ingeniero Cristian Mesa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Cristian, muy bien, ¿y usted Jorge, cómo está? Sí, señor. para hacerte una preguntita, es que veo que el espectro que obtuviste mediante el estudio está por encima del que da la norma para un perfil de suelo tipo D y un perfil de suelo tipo B. En ese orden de ideas, entonces, si no se hubieras hecho este estudio, esa edificación tuviera un riesgo si, pues, al haberse diseñado siguiendo el espectro de la NSR10. Pues, Cristian, la verdad, yo no tendría los elementos para decirte si tuviera un riesgo. O sea, lo ideal siempre va a ser, lo ideal siempre será hacer estudios en el sitio, ¿cierto? Pero la norma nos da pues como unas herramientas para poder tener mm, una aproximación. Es lo que yo te decía al principio, o sea, son muchos efectos. Y por ejemplo, un efecto que grande y que la norma creo que no lo tiene en cuenta porque sería muy difícil, es el efecto de la topografía. Entonces, todo eso creo yo que es lo que nos da para que hayan esas variaciones. Ahora, en cuanto al riesgo, de todas maneras, esto tiene algunos factores de seguridad, periodos de retorno muy grandes. Entonces, pues, no me atrevería a decirte si tiene riesgo o no. Pues, la verdad, yo creería que sí lo tiene, pero en un nivel más bajo, que si no se hiciera, no se tuviera en cuenta ni siquiera el espectro de la norma. Ah, ya listo, Jorge. Muchas gracias. A vos, Cristian, muchas gracias. Jorge, yo dentro de obviamente la ignorancia que yo tengo con respecto a este tema, eh, tengo como la siguiente inquietud. Este tipo de estudios tiene algún grado como de obligatoriedad para que lo realicen como, o sea, para que se realice dentro de los proyectos, por ejemplo, en este caso que planteas de un edificio, digamos que tiene mayor incidencia que se realice para algún tipo de edificaciones en particular, el número de pisos, la profundidad, toda esa serie de cosas, digamos que un poco también para contextualizar el tema o este que se realizó, porque, ¿cuál fue la razón detrás de eso eh, sí, para realizar un tipo de estudio como este? Pues Vanessa, en realidad al día de hoy no es obligatorio hacer este tipo de estudio, precisamente porque el reglamento NSR10 pues presenta una parte en donde permite, o sea, obliga a calcular el espectro, pero también entrega como unas herramientas para poder calcular el espectro en función simplemente de definir el tipo de perfil de suelo, ¿cierto? Y eso pues se puede hacer con las mismas perforaciones que se hace para el diseño, para el estudio de suelos de las cimentaciones o con un ensayo geofísico que dé el perfil de velocidades de ondas de corte. Entonces no es obligatorio en ese momento. Pero creo yo que se hacen proyectos particulares cuando son edificios de X altura, simplemente porque se quiera tener un mayor nivel de conocimiento, porque algunas veces se piensa que quizás el espectro puede dar menor que los que están indicando la norma, o por el contrario, pues hay como un nivel de incertidumbre porque el suelo no presenta las mejores condiciones y entonces se quiere hacerlo, como digo, para tener mayor nivel de conocimiento, pero es básicamente eso. O sea, la norma obliga a tener el espectro, pero a partir de la norma y da la opción de que se haga a partir de un estudio de este tipo. Muy bien. El ingeniero Cristian, adelante con otra inquietud. Sí, Jorge, mira, es que en el caso de cuando uno manda a hacer el estudio de efectos locales para evaluar el efecto de un suelo potencialmente licuable sobre una estructura, nosotros obtendríamos entonces el nuevo espectro, considerando los efectos de amplificación debido al material licuable,
y eso nos daría una estructura pues reforzada que va a soportar pues esas aceleraciones en superficie. Pero en alguna parte uno puede considerar como que se genere un asentamiento diferencial debido a que parte del material de la cimentación se pudo haber licuado, o cómo puede uno considerar esa posibilidad de que se te licúe el material y que se te asiente por un lado la estructura. Pues Cristian, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es que, listo, yo sé que eso es licuable, ¿es cierto? Entonces evalúe ese potencial de licuación. Y pues si el potencial me está diciendo que la probabilidad de que se licúe es alta, pues tengo que tomar medidas para que eso no vaya a ocurrir, ¿cierto? Entonces, pues lo primero es evaluar si con el peso de la propia estructura el suelo sigue siendo licuable, porque ya lo estamos confinando. Y pues por lo demás, rigidizar el suelo con algún tipo de estructuras, con columnas de gravas o realizar unos reemplazos, algo que me minimice el factor de seguridad de licuación, o sea, me minimice en el sentido en que me lo lleve a que el suelo no me dé licuable. Yo haría eso. Listo. Sí, entendido, Jorge. Muchas gracias. Ingeniero Oscar Miguel. Sí, Jorge, también quería como complementar un poquito en el caso de la pregunta de Vanessa, que por ejemplo, pues para el caso de puentes, sí en la nueva normativa en el CCP 14 quedó pues por allá un inciso que le da herramientas a un interventor que quisiera pedir esta clase de estudios en los puentes, pues porque dice que si un puente tiene una falla a menos de X kilómetros, pues tiene que tener un estudio de efectos locales. Entonces seguramente pues la normativa sí tiene como una tendencia pues a que en las futuras actualizaciones se vuelva este estudio más obligatorio. Muchas gracias, Oscar. La verdad, pues no tenía conocimiento. Lo que sí sé es que para estudios de licencias mineras, sí creo pero, que es obligatorio hacer, pero el estudio de amenaza sísmica. Pero no sabía que el de puentes también tiene como esa herramienta que vos estás mencionando. Muchas gracias. Okay.